Bienvenidos amigos, una vez más, este es su programa Cara a Cara, el programa de los guantes de fierro, porque aquí tocamos los temas más espinosos sin ningún problema. Gracias por estar con nosotros, soy Alejandro Bermúdez y estamos transmitiendo para usted desde Birmingham, Alabama, el cuartel general de EWTN. Les queremos agradecer, como siempre, el hecho de que se comuniquen con nosotros a través de nuestro correo electrónico caraacara@ewtn.com. Quiero recordarles también que Cara a Cara está dentro de la sección en YouTube de EWTN en español. Como saben ustedes, EWTN en español tiene un canal en YouTube. Entonces, si ustedes ven este programa y consideran que es importante que sus primos, sobrinos, amigos, conocidos, etcétera, lo vean, muy pocos días después de estar en el aire es posible seguirlo a través de nuestro canal de YouTube. No dejen de hacerlo para que puedan aprovechar el valor catequético y, sobre todo, en casos como el de hoy día, la experiencia de verdaderos expertos en los temas que estamos abordando. Quienes nos siguen regularmente recordarán que hace algún tiempo tuvimos a una combatiente de la vida y de la familia que está en la primera línea de batalla como una verdadera David en medio de este Goliat de múltiples cabezas, Goliat Medusa de las Naciones Unidas, Neyri Casillas, mexicana, establecida ya abogada en Nueva York para contrarrestar las enormes campañas en contra de la vida y de la familia que se realizan y que se cocinan a espaldas de la realidad de nuestros países, de lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que se publica, de lo que se da a conocer en nuestros países, pero que sencillamente tienen efectos devastadores. Todo esto se produce en el escenario de una organización que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Neyri nos explicó en aquella ocasión todas las actividades que ocurrían y todas las manipulaciones, todos los eufemismos, todas las batallas que se producían por debajo de la organización. Y la invitamos para que viniera en una siguiente ocasión para hablarnos qué es exactamente las Naciones Unidas, cuáles son las fuerzas, cuáles son los mecanismos, las dinámicas internas y cómo nos afectan a ti y a mí día a día en nuestra vida, cómo afecta la identidad de nuestros países y cómo afecta nuestra tradición cultural y nuestra identidad de amor y de compromiso con la vida y la familia. Así que, volviendo de la pausa, la ONU explicada por una experta, Neyri Casillas, cara a cara. No se vayan, que ya volvemos. Y como lo prometido es deuda, estamos aquí con Neyri Casillas. Neyri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación de nueva cuenta. Mira, tuvimos un programa contigo donde nos hablaste de los horrores, de verdad, las falsedades, las manipulaciones que se realizan en el seno de las Naciones Unidas para promover una agenda antivida. Así es. Pero me gustaría que para los que te ven por primera vez o para los que no recuerdan, nos cuentes un poquito qué haces tú en las Naciones Unidas. Muy bien, Alejandro. Claro que sí. Bueno, pues como se los había comentado, yo soy abogada, trabajo en las Naciones Unidas siguiendo y monitoreando día a día lo que está sucediendo dentro de las Naciones Unidas. Me enfoco principalmente, bueno, en lo que es Latinoamérica, en los países latinoamericanos, para que son todavía los países que tienen leyes en las que se protege la vida, la familia, etcétera. Y entonces monitorear qué es lo que los países están
opinando, qué se está diciendo, qué están aprobando, qué resoluciones están impulsando, etcétera, dentro de las Naciones Unidas. Y mucho de mi trabajo, bueno, pues consiste también en el estar no solamente siguiendo los documentos, sino también cercana a la gente, a los delegados que están sentados ahí en las mesas de negociación, para poder, bueno, pues lo que nosotros conocemos como cabildeo, cabildearlos, platicarles con ellos, muchas veces abrirle los ojos a lo que está pasando, porque ellos no son expertos en todos los temas, y como los conceptos son tan encubiertos y tan manipulados, entonces ellos no desconocen esta manipulación del lenguaje, y mi trabajo pues es eso, también acercarme a ellos, explicarles qué es lo que realmente tiene como trasfondo estos conceptos que se están tratando de impulsar en diferentes documentos. Neidy, tú efectivamente en el programa en el que tuvimos el gusto de tenerte por primera vez, nos explicaste cosas que de verdad nos abren los ojos para lo que sucede, ¿no? Como en una mesa de negociación, básicamente tipo el emperador Nerón, pues se decide quién vive y quién muere, porque se aprueban enormes políticas antivida, que empujan el aborto, que empujan la total deconstrucción de lo que significa la sexualidad desde una visión integral de la persona humana, como la que promueve la Iglesia, pero que además cuenta con otros aliados que también creen en el valor de la persona. Y de alguna manera presentaste una realidad que oscurece o que establece signos de interrogación sobre qué cosa es exactamente las Naciones Unidas, porque en la cabeza de algunas personas las Naciones Unidas son esta gran organización internacional de la que forma parte la Santa Sede como observador permanente, que trata de poner la paz en el mundo, de solucionar problemas, conflictos internacionales, hambrunas. Pero por otro lado, cuando alguien escucha algunas de las sesiones en las que tú has participado, tú dices, esta es una organización que, o sea, es peor peor que las cosas organizaciones secretas que se han imaginado algunos partidarios de la teoría de la conspiración, ¿no? De que existe alguna organización secreta. Esta no es una organización secreta, y acá están decidiendo sobre la vida y la muerte de una manera asombrosa. Entonces, quisiera que nos explicaras qué cosa es las Naciones Unidas y que vayamos viendo un poquito cómo funcionan y cuáles son las fuerzas, los organismos interiores, ¿no? Sí, bueno, Alejandro, primero yo creo que es importante ir al origen de las Naciones Unidas, qué le dio origen a las Naciones Unidas, y fue justamente, nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, debido a las tragedias y al genocidio que se vivió de tanta gente durante esa época, durante esa guerra. Entonces viene un esfuerzo por 57 países para poder constituir o crear esta organización, que tenía como objetivos principales, entre otros, mantener la paz entre los países, pero proteger los derechos de la persona. Así es como nace las Naciones Unidas. Nace con una visión totalmente antropológica del hombre. Alejandro, si tú te vas a la Carta de las Naciones Unidas, a la declaración que es conocida por muchas personas, no por todo el mundo, pero sí todos hemos oído hablar tal vez en alguna ocasión sobre la Declaración de los Derechos Humanos, que es una carta. Si tú vas y lees esa carta, está pues planteada desde una visión totalmente humanista, ¿no? Teniendo a la persona como su centro. Sin embargo, hoy en día las Naciones Unidas se ha desvirtuado, y yo diría que pues ha sido por los infiltrados, ¿no? Las organizaciones de las que ya hablábamos también en aquella ocasión, que han llegado, que se han posicionado y que han infiltrado sus ideologías a este foro de discusión tan importante, que tiene un impacto en todos nuestros países tan fuerte. La Organización de las Naciones Unidas, Alejandro, para que el público lo pueda visualizar, entender un poco más, lo voy a explicar así. Tiene varias partes, pero su organismo principal es la Asamblea General. Digamos que las Naciones Unidas funciona prácticamente como funciona el poder legislativo en nuestros países, Alejandro. Es decir, es el Congreso que funciona en su pleno, que es cuando se reúnen, se sientan los
tantos diputados que forman parte del Congreso y se sesiona sobre un tema. Y todos estos son, perdóname la interrupción, Neri, no quiero ser rudo, además que explicas todo con mucha claridad, pero toda esta asamblea, esta especie de congreso a nivel mundial, por decirlo así, los diputados, por así decirlo, son delegados de las distintas naciones. Así es. Son delegados que son diplomáticos que representan a los diferentes países que han sido nombrados por los funcionarios del país y que además son pagados pues por la población, ¿no? Por los impuestos de los habitantes. Entonces, estos representantes son sobre quienes recaen las decisiones. Te comentaba, es como esta Asamblea General es donde funcionan los 193 países que constituyen las Naciones Unidas, así como en el Congreso los tantos diputados, acá son 193 países que funcionan en pleno. Pero claro que como no tienen tiempo de ver todos los temas, entonces hay también la división por comités, que es quienes van tratando los temas en lo particular y luego ya nada más traen lo general a la Asamblea General. Como en los congresos has utilizado una buena figura, que existen los comités que van viendo los distintos temas para irlos llevando ya más avanzados y no tan crudos a la reunión de la Asamblea. Ya llevan una propuesta ya trabajada, ya discutida, ya cabildeada y entonces ya nada más se lleva al pleno, se le dice, para poder entonces ver si se aprueba o no se aprueba. Es lo mismo exacto lo que sucede en las Naciones Unidas con la Asamblea General. Por eso vemos que vienen los presidentes de todos los países y que se reúnen en la Asamblea General y que dan un discurso que tristemente es únicamente un discurso político, Alejandro, que se aleja mucho de realmente lo que se está tratando en las Naciones Unidas o lo que realmente interesa a la población. Es al final de cuentas política también lo que de ahí se trata, las Naciones Unidas, y pues estos discursos muchas veces caen realmente en política y no en algo que realmente ayude al mantenimiento de paz de las naciones y mucho menos a la protección de la persona. O sea, si te entiendo bien, tú tienes mucha experiencia ahí, pero para ayudar para yo poder entender y para que entiendan nuestros televidentes, básicamente cuando vienen todos los presidentes y se presentan uno detrás de otro en estas sesiones eternas donde cada uno lanza un discurso, etcétera, esas son, digamos, los eventos más vistosos, pero por lo que te entiendo, los más inútiles. Así es un puro protocolo, digamos. Ok, y entonces, ¿dónde es donde de verdad se juegan los partidos, donde se definen las decisiones que van a afectar a los países concretos, a mi país, a tu país, a los países de habla hispana, de América Latina, etcétera? Así es. Fíjate, Alejandro, que como decías, ni tan siquiera es la decisión tomada por el presidente del país, sino es tomada por los representantes, las personas que están asignadas a la misión, así es como se le llama a la representación del país que está ante un organismo internacional, se le llama la misión de México, la misión del Perú, la misión de tal, ¿no? Entonces, son estas personas quienes tienen la palabra y quienes van a negociar pues el futuro de nuestras naciones. Entonces, como funciona es así, las naciones, la Asamblea General es el centro el órgano principal de lo que son las Naciones Unidas, pero están los consejos que funcionan en torno a la Asamblea General. Está el Consejo de Seguridad, que es otro de los organismos que es muy bien conocido, porque bueno, pues trata justamente todas las cuestiones de guerra, de mantenimiento de la paz. Está el Consejo de Administración Fiduciaria, que esto ve otro tipo de fideicomisos, cosas diferentes que hay en las Naciones Unidas. Está la Corte Penal Internacional, que se encarga de juzgar a los criminales por crímenes de lesa humanidad. Y también está la parte que es en la que yo me enfoco y en la que más nos interesa, porque es el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el ECOSOC. El ECOSOC es donde se trata justamente todo lo que es los temas sociales, humanitarios, derechos humanos, todos estos temas
caen en lo que es este Consejo, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y de él se desprenden muchas las otras agencias que nosotros conocemos, por ejemplo, como por ejemplo ahora la ONU Mujeres, o por ejemplo UNICEF, que se dedica a los niños, o la UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, etcétera. Todas estas agencias que nosotros conocemos dependen de lo que es el ECOSOC. Entonces reportan al ECOSOC y entonces ECOSOC lo lleva a la Asamblea General. Y entonces las distintas organizaciones que nosotros conocemos como la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO que mencionaste, que es de educación y cultura, UNICEF, que es para los niños, todos estos entonces reportan a al ECOSOC. Al ECOSOC, así es. Y allí es donde se definen en consecuencia todas las políticas que van a tener un efecto en el desarrollo económico, las políticas culturales, educativas, etcétera. Así es. Entonces, mientras que las otras organizaciones que has mencionado, especialmente el Consejo de Seguridad, ve si es que le da sanciones a Irán, ese tipo de cosas, aquí es donde se trabaja lo que va a terminar convirtiéndose posiblemente, potencialmente, en las leyes y las normas que van a regir a nuestros países en temas de convivencia social, cultura, formas de vida, etcétera. Sí, así es, Alejandro. Es justo en este consejo en donde caen todos estos temas, pero como también son tantos temas y es tan grande, pues a su vez tiene varias subdivisiones y entonces tiene comisiones que van tratando tema por tema ya muy, muy específico. En el programa pasado hablábamos de la Comisión de Población y Desarrollo, que trata sobre el tema justamente de población, que veíamos que lo que menos es promover la promoción, sino al contrario, el decrecimiento de la población, y todo lo que es el desarrollo, que también lo decíamos, nunca se habla de desarrollo, se enfoca únicamente a cómo despoblar el mundo. Eso es básicamente lo que hace. Y así hay otra comisión que está dedicada solamente al tema de la mujer, una comisión que está dedicada al tema de familia, de juventud, de ancianos, discapacitados, etcétera. Ahora, en todas estas organizaciones ya que van a tener un impacto sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya no estamos hablando de situaciones extremas como si va a haber una guerra con otro país vecino, Dios no quiera, esas cosas están siendo parte del pasado de nuestros países. Pero lo que es el presente sí son todas estas organizaciones que comienzan a llegar a conclusiones que tienen que ser de alguna manera aceptadas e introducidas en la vida de nuestros países, ¿no? Así es, Alejandro. Muchas de estas decisiones también se tiene que distinguir también, ¿no? Muchas de las resoluciones que salen de estas comisiones, al sesionar, se termina el producto de esa sesión, es una resolución. Y esta resolución sería pues justo el documento jurídico que tiene que ser aplicado por los países. Sin embargo, estas resoluciones no son jurídicamente vinculantes, es decir, que no obligan a los países, Alejandro. Sin embargo, las organizaciones se han encargado, organizaciones no gubernamentales y gente con intereses propios, se han encargado de repetir hasta el cansancio se habla de los compromisos que tienen los países con las Naciones Unidas y que eso ya el país se comprometió con las Naciones Unidas y entonces se hace un llamado o se llama la atención a los países diciéndole, oye, no has cumplido con tus obligaciones, ¿no? Y entonces se empieza a formar o a hacer una coerción sobre el país para obligarlo a que cumpla o no cumpla, a que cumpla más bien determinada resolución que en principio es jurídicamente no vinculante y sin embargo a través de la repetición y por conveniencia se presionan hasta que el país cambia su ley en el sentido que ellos quieren. Mira, este mecanismo es un mecanismo algo complejo y bastante perverso. Sí. Quisiera que nos los explicaras un poco más con un caso específico cuando volvamos de la pausa, para que podamos entender
cómo funciona el organismo, estos organismos y grupos interesados en forzarnos a cumplir con cosas que muchas veces van en contra de nuestras culturas. Volvemos con Neidy Casillas, estamos en su programa Cara a Cara, no se vayan que se viene lo mejor. Estamos de vuelta con Neidy Casillas hablando de cómo determinados mecanismos, modos de operar y vicios generados al interior de las Naciones Unidas han hecho que se haya creado toda una forma de actuar que termina manipulando a nuestros países y afectándolos gravemente en su cultura, en sus valores y en sus leyes, ¿no? Entonces, Neidy, te pedía si tú nos podías explicar un poco cómo de este sector de las Naciones Unidas donde se discuten estas cosas, a pesar de que son no vinculantes, tú nos decías, son no vinculantes en el papel, pero en la práctica existen mecanismos que terminan haciéndolo vinculante y terminan afectando a nuestros países directamente. Así es. Me pedías un caso concreto, Alejandro. Me gustaría tomar, para seguir un poquito con lo que es población y desarrollo, que tal vez algunas de las personas que nos están viendo ya tuvieron el antecedente del programa pasado. Para los que no tienen, perdóname que sea tampoco caballero de interrumpirte, no, pero solamente quiero recordarles que tú nos dijiste que estuviste presionando, cabildeando, haciendo presencia en una reunión importantísima de población y desarrollo que no tenía nada que ver con desarrollo y que no tenía nada que ver con población porque era antipoblación y que básicamente querían empujar el aborto accesible a niñitas de 10 años, métodos anticonceptivos a espalda de los padres, es decir, toda una farsa. Bajo un nombre determinado se estaba realizando es simplemente para los hermanos que no estuvieron no pudieron ver el programa anterior, que por si acaso los que no lo han visto deberían verlo en YouTube, pero volvemos. Para contextualizar, muy bien. Bueno, pues entonces, para seguir un poquito con el mismo tema, me gustaría tomar de ejemplo, para dejarlo como muy claro al público, la conferencia que se realizó en 1994. Como te decía en un principio, Alejandro, las Naciones Unidas nació con un propósito muy noble, que fue el de proteger, el de mantener la paz entre las naciones y también proteger los derechos de la persona, y por eso viene esta declaración de 1948. Sin embargo, se fue transgiversando y se fueron introduciendo intereses propios particulares, tanto de países como de organizaciones no gubernamentales, que son de la sociedad civil y que buscan, como te decía, un interés muy particular, y se fueron introduciendo estas ideas y fueron vendiendo sus ideas al interior de la organización. Y viene una realización de una serie de conferencias de manera principal en la década de los 90. Viene la realización de varias conferencias. Sin embargo, una de las más fuertes y con las que de manera más abierta se lanza toda esta nueva ideología de género que hablábamos también un poquito en la vez anterior, y que se habla abiertamente de derechos sexuales, de nuevos derechos, aunque se dice en el documento que no se crean nuevos derechos. Se comienza a hablar de los derechos de la mujer, se comienza a hablar, porque los derechos en la Declaración del 48 es muy clara, que los derechos son para todas las personas, hombre o mujer, no hace ninguna distinción. Sin embargo, empiezan a individualizar los derechos y se empieza a oír hablar de los derechos reproductivos, se empieza a oír hablar de salud sexual, salud reproductiva, de género, nuevos conceptos que se introdujeron en esta conferencia que se realizó en 1994 en el Cairo, Egipto.
en esta nueva conferencia marca como el inicio de este ataque, diría yo, en contra de la persona, en contra de la vida, en contra de la mujer, Alejandro. Esta ideología de género que promueve tanto los derechos de la mujer, el trasfondo realmente está en contra de la mujer, está yendo en contra porque anula su naturaleza femenina. Quieren que las leyes ahora la traten como si fuera igual que el hombre, y no puedes tratar a a dos personas que son diferentes iguales, pues estás ante una injusticia como en el ámbito de la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues se empieza a hablar en esta conferencia de todos estos términos, Alejandro, y entonces viene esta comisión que yo platicaba la vez pasada, que es de Población y Desarrollo, que es la que se encarga de ir dando revisión y de dar seguimiento al cumplimiento de este compromiso internacional. Sin embargo, Alejandro, yo te hablo concretamente de mi país, en México. Este documento fue utilizado durante las discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la legalización del aborto en México, que es únicamente, aquí también hay que aclarar que es únicamente en la Ciudad de México, no es verdad que está en todo el país, porque por ahí también se dice que ya todo México lo tiene. No, es únicamente la Ciudad de México quien reconoció el derecho de matar a un bebé hasta las 12 semanas también. No es completa durante todo el embarazo, únicamente se permite a las 12 semanas, pero para el caso es lo mismo, es matar a una personita. Entonces, se utilizó como argumento este compromiso internacional, y entonces estas organizaciones no gubernamentales que pareciera que las tenemos en un concepto de buenas, porque la mayoría de ellas se dedica, si es verdad, a cuestiones sociales, a cuestiones de apoyo, de solidaridad con el más pobre, que para eso nacen, de hecho. Las famosas ONGs. Las famosas ONGs. Organizaciones no gubernamentales. Así es. Estas famosas ONGs empiezan a ver como una oportunidad en estos documentos y también en la propia Organización de las Naciones Unidas para, como lo decía, introducir sus propios intereses muy particulares. Y entonces se argumenta en base a este documento y se dice que, de acuerdo a los compromisos internacionales, México se comprometió en el documento en la plataforma, en el Plan de Acción del Cairo, a tal y tal y tal cuestión, ¿no? En el documento del Cairo, que también cabe aclarar, jamás se habla de aborto, no existe el aborto, pero esto es todo es como te lo decía en el programa pasado, estamos ante una guerra también ideológica, una guerra de lenguaje, donde el lenguaje lo es todo, una manipulación total del lenguaje. Y en esta manipulación, entonces, ciertamente se habla, fíjate, el documento, Alejandro, comienza diciendo que no va a crear nuevos derechos, no se crean nuevos derechos, pero luego viene el término de derechos reproductivos. Y entonces se definen los derechos reproductivos, y la definición de los derechos reproductivos es muy clara, que es prácticamente la planificación familiar. A eso se refiere los derechos reproductivos. Sin embargo, se ha aceptado por varios medios abiertamente, y por eso es que nosotros estamos ahí trabajando y oponiéndonos a esta introducción de nuevos derechos, de nuevos conceptos, porque Hillary Clinton, por ejemplo, aceptó abiertamente por un congresista que le pidió la aclaración si los derechos reproductivos incluían o no el aborto. Y a Hillary Clinton le dijo sí, es cierto que lo incluyen. Y como te decía, Alejandro, las cosas están en los documentos no por casualidad, están porque tienen un propósito muy claro y porque hay una agenda detrás de ese simple concepto, como puede ser los derechos reproductivos. Bueno, en base a eso, en México se argumentó en base a este documento para decir que México estaba comprometido a la legalización del aborto. Otros comités que tienen las Naciones Unidas, como el comité de la CEDAW, que es el comité contra todas las formas de eliminación, es sobre todas las formas de eliminación en contra de la discriminación de la mujer. Este comité ha hecho en repetidas ocasiones, Alejandro, recomendaciones en las que se les dice a los países, se condena en la celebración del Día de la Madre, por ejemplo, porque entonces se dice que ya se está
estereotipando a la mujer en determinado rol. Que la mujer solamente puede ser reconocida cuando es mamá y que debería ser reconocida cuando es empresaria, claro, y feminista. Así, ajá. Que no se le puede encasillar. Recordemos que para las feministas de género, la maternidad es la enemiga de la mujer. Es la forma, ellas dicen, como el hombre tiene esclavizada a la mujer al hogar. Eso es como ellas, por eso la familia, la maternidad son enemigas de las feministas de género, y por eso van en contra de estos... De estas realidades, ¿no? Que es una realidad a la mujer, a la persona. Y por lo que te he entendido, tú has dicho, tú eres abogada y tienes un lenguaje jurídico muy preciso. Tú has dicho, estos acuerdos en este ámbito son no vinculantes. Así es. Lo que quiere decir que ningún país está obligado a aplicar las cosas que han sido muchas veces impuestas por países que son poderosos, por países completamente liberales, locos ya, que además sufren consecuencias de su propia locura porque no tienen población, no tienen hijos, viven una cantidad de problemas de corrupción y de descomposición social, pero las tratan de imponer, tienen el poder, tienen el número, tienen la influencia de estas organizaciones externas que no son países, sino que son grupos de presión, como hablábamos de la International Planned Parenthood Federation. Y esto nos debería dejar a nosotros los latinoamericanos completamente aliviados, porque al final esas cosas no se pueden aplicar a nuestros países. Pero lo que tú me estás diciendo es que existen mecanismos no legítimos, no legales, por los cuales efectivamente sí se terminan forzando este tipo de cosas en nuestros países. ¿Cómo pasa esto? Que supuestamente nosotros no estamos obligados y de repente alguien termina vendiéndole a México, por lo menos al DF, la idea de que ellos sí tienen que hacerlo porque se comprometieron, entre comillas, en un acuerdo de las Naciones Unidas, donde incluso probablemente la delegación mexicana podría haber votado en contra. Claro. No. Así es, y que no lo hacen, tristemente, porque quieren decirse países de avanzada. Y ese es les da pena el ahora ir en contra de lo que los europeos están proponiendo, ¿no? Y únicamente por ir con los europeos y por ser amigos de los europeos, entonces se quedan callados y no dicen y no defienden lo que es su ley cuando sería su responsabilidad hacerlo, Alejandro. Pero la manera como esto se ejerce es a través de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs. Las ONGs tienen un rol bien importante, es un rol clave en las Naciones Unidas. De hecho, el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, les reconoce un estatus consultivo y en el que esto significa, en términos claros, el que te reconozcan, te den un pase, para que puedas estar asistiendo a las sesiones y a los foros que se realizan dentro de las Naciones Unidas. Entonces, al estar presente, pues tú tienes la capacidad de acercarte a los delegados, de explicarles tu idea, de venderles tu idea, etcétera. Y luego estas mismas organizaciones van de vuelta a los países y en los países se encargan de ellas hacer seguimiento de estos supuestos obligaciones, porque ellas los nombran como obligaciones. Ellos sí lo ponen en un lenguaje como si fuera realmente vinculante al país, que fuera obligatorio que lo cumpliera el país, y así es como ejercen la presión. Y bueno, estas organizaciones respaldadas también por los países de las potencias del primer mundo y por organizaciones como la IPPF, que tiene un poder enorme, que tiene muchísimo dinero y que presiona también en base al dinero para poder obtener como el apoyo de diferentes países, ¿no? Entonces, estas organizaciones hacen una labor impresionante y estas organizaciones son parte y son ramas, diría yo, de esta IPPF, ¿no? O sea, son sus hijitos que tiene repartidos por todo el mundo, que se encargan, porque yo lo he visto, yo he sido testiga, las personas que forman parte que están en las organizaciones, por ejemplo, en México, luego vienen y están formando parte de la IPPF, están sentadas en la mesa de la IPPF, planeando todo junto con la IPPF. Esto es clarísimo que es la IPPF quien está coordinando todos estos hilos en los diferentes países.
claro, también apoyada por por algunas agencias de las Naciones Unidas como la UNFPA, que se encarga de promover también todas las cuestiones de población y desarrollo también, pero que no hace más que promover pues la muerte, ¿no? Que es en los países, porque como bien lo decías, ya muchos países tienen problemas enormes de población y sin embargo no están haciendo nada al respecto, siguen queriendo vender la idea de los anticonceptivos, siguen queriendo vender la idea del aborto y anticonceptivos como la panacea para resolver y para lograr el desarrollo de los países. Claro, ese es el problema más grave cuando oficinas internas, digamos, organismos internos de las Naciones Unidas, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en su totalidad se convierten en mecanismos de presión digamos, vehículos ideológicos para nuestros países, ¿no? Pero lo que te he entendido de alguna forma, Neida, es que en el caso de las organizaciones no gubernamentales, si habláramos en términos futbolísticos, digamos, se hacen un pase a ellos mismos desde las Naciones Unidas a las naciones. Me gustaría que, volviendo de la pausa, me explicaras un poco más cómo funciona y si tienes el caso de organizaciones concretas que tú has visto, no solamente en México, sino en algún otro país de América Latina, nos expliques un poco más para que nosotros estemos alertados de quiénes son los que están empujando este tipo de campañas de deconstrucción de nuestros países a favor de estas ideologías destructivas, ¿no? Estamos con una extraordinaria experta sobre las Naciones Unidas. Vamos a hablar de la parte más picante. No se vayan porque ya volvemos. Estamos de vuelta con Neidy Casillas. Neidy, antes de seguir adelante, quiero agradecerte. Estás acá todavía con un poquito de gripe. Nos has hecho un resumen extraordinario de cómo funcionan las Naciones Unidas. Un par de veces fuera de cámaras te he preguntado y lo que he entendido es que el sistema es complicadísimo, moverse dentro es complicadísimo, así que te agradezco por habernos hecho esta síntesis y hemos llegado a comprender esto. Hay una sección de las Naciones Unidas, el ECOSOC, que es de donde el motor que debería estar viendo las cuestiones de desarrollo y progreso, pero que se ha vuelto en una usina de construcción ideológica, gracias a la presión de múltiples organizaciones no gubernamentales, la IPPF, la principal de ellas, que tiene hijitos con otros nombres. En el Perú se llama Impares, por ejemplo. La gente no la conoce como IPPF, así que si están esperando encontrar el nombre en sus propios países no lo van a encontrar. En Colombia, si no me equivoco, se llama Profamilia, que todavía para reírse, ¿no? Pero es el libro de George Orwell, pues, de 1984, ¿no? La novela esta de George Orwell, donde el Ministerio del Amor era el que se encargaba de la represión, ¿no? De agarrar a la gente a palos. Entonces, Profamilia se llama y hay todo este juego de palabras. Entonces, te decía, te preguntaba para que entienda mejor nuestro público y entienda yo mismo, porque es verdaderamente complejo, ¿cómo estas organizaciones entonces se alientan a través de la IPPF o las grandes organizaciones, se dan el pase a sí mismos para crear un conjunto de normas, de principios, etcétera, que teóricamente son no vinculantes, para que luego se vean forzadas a aplicarse en los propios países? Así es. Bueno, te comentaba que son estas mismas organizaciones que además ha posicionado a su gente, no solamente en las ONGs, Alejandro, su gente la tienen posicionada también dentro de la estructura de las Naciones Unidas. Es decir, tienen gente,
Perdón que ando aquí con la gripa, pero tienen gente, por ejemplo, en todo lo que es el fondo de población, tienen gente metida ahí adentro. Ellos, bueno, como te digo, es complicadísimo, pero una parte de las Naciones Unidas es del trabajo del Consejo Económico y Social, es que se nombran como se les dice, bueno, son especialistas que se dedican al análisis de un tema, ¿no? Y entonces se les da un nombramiento para que vayan y hagan un estudio en las diferentes, dividen al mundo en regiones, en las diferentes regiones para ver cómo está la situación en tal o cual materia, ¿no? Sí, y estas personas, estos expertos, especialistas, son nombrados por por la IPPF. Prácticamente yo diría que es quien está detrás de la organización más fuerte, definitivamente, a nivel mundial, que está detrás de todos estos movimientos. Tienen posicionadas a sus gentes también dentro de la estructura, Alejandro. Por eso es que son tan poderosas, por eso es que tienen tantos recursos, porque ya su gente está allí adentro, ya la tienen bien posicionada, y bueno, ellos le hacen como la otra jugada de acá, estar recibiendo el pase muchas veces, y muchas veces están en los dos planos, ¿no? O sea, si te interpreto bien, para poner una figura un poco simplona, estos deconstructores, promotores de todas estas ideologías de género, pro-abortistas, pro-feministas, lobbies de presión gay, etcétera, etcétera, no solo son una mancha grande y bien organizada y bien financiada de moscardones que están volando encima, sino que han logrado introducir personal que ya forma parte de la burocracia de la ONU. Así es. ¿Es correcto? Así es, exactamente, Alejandro. Entonces, ya teniendo a su gente ahí adentro, pues claro, su gente va a reportar lo que ellos quieren que reporte, ¿no? Entonces, vienen estos especialistas o estos expertos a dar ciertas recomendaciones a los países, o hablar de los temas y a decir, pues sí, sus recomendaciones, lo hacen por medio de recomendaciones, y entonces dicen, bueno, pues es que aquí lo que se necesita es la legalización del aborto. Eso es lo que se necesita para resolver, por ejemplo, el problema de mortalidad materna. Mientras no se legalice el aborto, entonces se van a seguir muriendo tanto número de mujeres por abortos clandestinos. Que cómo puedes tener, o sea, es tan simple o sea, es algo tan lógico decir, bueno, si son clandestinos, entonces cómo tú puedes saber cuántas muertes, ¿no? O sea, pero este tipo de argumentos y de falsedades son las que se manejan día a día en las Naciones Unidas, Alejandro, y que poca gente cuestiona, ¿no? Tristemente, ni tan siquiera nuestros mismos representantes. Por eso es mi trabajo de estar ahí siguiendo a estas personas también, para que ellos también se opongan a estas supuestas recomendaciones, ¿no? O sea, para que no estén como borreguitos, tú vas y le dices, no, mira, esto que se están diciendo es mentira. Así es. Es ilógico, estas cifras son falsas, ese es básicamente tu trabajo. Así es. Muy bien, entonces, cuando esto llega ya a nuestros propios países, ¿no? Llega a Perú, por decirte, o llega a Colombia, y tienes una organización como Pro Familia en Colombia, o tienes una organización como Impares en el Perú, ¿no? El Instituto Nacional para la Paternidad Responsable, ese es lo que significa Impares, y no sé cuál sería el equivalente en México. Familias mexicanas. Familias mexicanas, qué lindo. Ajá, mira qué bonito. Familias mexicanas, ya. Muy bien. Son unos artistas del falseamiento de los nombres, pero digamos, vamos a dejar eso. De falseamiento de todo, diría yo. Gracias, mejor todavía. Entonces, a nivel local, ¿cómo funcionan estas organizaciones? Me parece importante que sepan cómo funcionan a nivel local nuestros televidentes, para que sepan cómo poder contrarrestarlas, ¿no? A nivel local, fíjate que funciona prácticamente como a nivel internacional. Es lo mismo. Es también las organizaciones, las ONGs, lo que representan en las Naciones Unidas y en los países también, son grupos de presión. Y quien más ruido hace,
más influencia va a tener. Y lo estamos viendo con los grupos de los homosexuales. ¿Cuánta parte de la población tú quieres, Alejandro, que pueda ser homosexual? Es mínima, y sin embargo ve qué escándalo hacen, y ve ahora hasta un presidente de Estados Unidos se pronuncia en favor de estas supuestas uniones de homosexuales, etcétera, ¿no? Y entonces es eso, o sea, los grupos, las ONGs lo que representan es un grupo de presión, y quien más ruido hace, quien más está ahí presente constantemente en este ámbito legislativo, es decir, en el ámbito local sería estar detrás de sus diputados, de cada una de sus autoridades, vendiéndoles la idea, y por otro lado también presionando para que se legalice tal o cual cosa, etcétera. Esa es la manera como ellos lo hacen, y como hacen como esta pinza, digamos, trayendo lo que viene a nivel internacional para que se implemente en el nivel local. Y van muy avanzados, Alejandro. Es triste verlo, que llevan esta agenda muy avanzada, y yo diría también mucho es parte de nuestra apatía, que estamos sentados en nuestras casas, que a nosotros nos da flojera. Hay una marcha, a mí me tocó, y me tocó vivirlo con gente con la que yo trabajé, que era una marcha en favor de la vida, y les costaba muchísimo dejar su comodidad, sacrificar una mañana y salir a la calle a decir, sí, no estoy de acuerdo. Y a los homosexuales, ellos se reúnen y salen y gritan y patalean y hacen su berrinche, etcétera. Y claro, eso impone a los legisladores, ¿no? Les da miedo que les vayan a hacer ruido, que les sacan periodicazos, que les van a presionar de alguna manera. Y mientras tanto, todo el resto, nosotros, Alejandro, sentados en nuestros laureles y pensando que no va a pasar nada porque nuestra ley, porque nuestros valores, porque etcétera. No es verdad, o sea, está pasando. ¿Por qué? Porque aquí quien más presiona es quien va a ganar. Y muchas veces ni siquiera están sentados en los laureles, porque recibo muchos correos electrónicos aquí, y tenemos mucha gente que llora, ¿no? Y mi país se está legalizando, pero no se deciden a hacer algo, ¿no? Claro. Entonces, frente a toda esta operación colosal, digamos, de Goliat, los enemigos de la vida y de la familia en el seno de las Naciones Unidas, tú y otras personas como tú que defienden la vida con muchísimo menos recursos, con muchísimo menos número de personas, etcétera, se han levantado algunas victorias importantes, algunas victorias recientes donde han parado cosas en seco, ¿no? Utilizando astucia, firmeza, insistencia. Me gustaría que nos contaras alguna de estas victorias recientes, cómo se lograron, porque lo que quiero es que nuestros hermanos y hermanas que comparten nuestra digamos, conciencia a favor de la vida y de la familia, sepan cómo hay que actuar, con el grado de decisión y de energía que hay que actuar a nivel local, organizándonos para que estas organizaciones no los tengan. Entonces, sí, porque luego ven, Alejandro, a las Naciones Unidas como algo muy lejano, y dicen, ¿y yo cómo llego allá? ¿Y yo cómo hago? Y yo cómo, bueno, en primera, como decía, quienes tienen ONGs pueden aplicar a este estatus consultivo para poder participar en las Naciones Unidas, pero si eso lo ven una realidad como muy lejana, bueno, está el nivel local, que ahí viven, ahí hacen su vida día a día, y que ahí sí no tienen pretexto para dejar de actuar, ¿no? Entonces, las personas tienen que hacer, pues es eso, es seguir a sus legisladores, estar presionando, porque es lo que te digo, a la presión es quien ganan. Ha habido, por ejemplo, recientemente durante este año, en el mes de marzo, durante la Conferencia de la Mujer, se discutió el tema de mujeres rurales, Alejandro, y pareciera un tema que pues todo mundo iba a estar de acuerdo, porque era un tema pues bastante noble, todo mundo de acuerdo en que hay necesidad de hacer algo al respecto, y sin embargo no se llegó a un acuerdo. Es decir, producto de cada una de estas sesiones es una resolución o una conclusión.
un documento que así se le llama, o resolución o conclusiones. Durante esta sesión no hubo conclusiones, Alejandro. ¿Por qué? Porque ya hay países que se están levantando, países, claro, como los musulmanes, he oído a los países africanos también, que se les están oponiendo a decir, oye, ya basta, ¿no? De que estén haciendo con nosotros lo que ustedes quieran, de que estén matando a nuestra gente, vayan y maten a la suya si quieren, pero déjenos en paz a nosotros. Entonces, ellos dijeron, ¿saben qué? No, o sea, si ustedes no están de acuerdo en proteger los valores religiosos, en el documento en el que hablábamos, por ejemplo, de tanto del Cairo como también hubo uno en Beijing, que hace referencia a la mujer, hay un párrafo en el que se protege que dice que la aplicación de esta plataforma o de estos principios será de acuerdo y que en respeto a la soberanía de los países, que eso es algo muy importante que se están pasando muy por alto y que eso nos debería de indignar a cada uno como ciudadano de su país, de acuerdo a respetar la soberanía, los valores religiosos y los valores culturales y sociales de los países. Y hoy en día, Alejandro, ya no quieren aceptar ese párrafo. Ahora cuando lo citan y lo quieren introducir en los documentos, se enojan, ¿no? Se oponen. ¿Por qué? Porque quieren imponer esta ideología y estos intereses y seguir, diría yo, también manejando y controlando al mundo, que es finalmente lo que buscan los países también, ¿no? Diego, te quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido de muchísima importancia. Te agradezco sobre todo el trabajo que realizas y te agradezco de corazón las lecciones que nos has dado, es decir, de cómo nosotros a nivel local podemos combatir esta peste, esta campaña, porque no tendremos los recursos que tienen esas organizaciones, pero tenemos la verdad de nuestra parte y tenemos la verdad del ser humano de nuestra parte. Que el Señor te bendiga, Nida. Le pido muchas oraciones para su apostolado, para su trabajo y sobre todo imiten lo bueno, todo lo bueno que ella está haciendo, combatiendo en nuestros propios países por esta misma causa. El Señor te bendiga, gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes también, hermanas y hermanos. No se olviden de escribirnos a cara@ewtn.com y de quedarse además en compañía de la mejor información y el mejor contenido aquí a través de EWTN. El Señor nos bendiga, hasta la próxima.